Muy buenos días, mi nombre es Jonathan, soy docente de humanidades y en la oportunidad de hoy vamos a hablar del mundo de las ideas, de la importancia y la trascendencia que tienen las ideas y cómo ellas influencian, transforman y cambian el rumbo de la humanidad y de las sociedades humanas a través de la historia. En este caso vamos a hablar de uno de los principales pensadores de Occidente antiguo, y es Sócrates. Sócrates, elegido por el oráculo de Delfos, el cual es, digamos, una fuente sagrada en la cual videntes interpretan los pensamientos y la voluntad de los propios dioses. En este oráculo se dice que Sócrates es el hombre más sabio de toda Grecia. Ya nos da una idea de la altura y la importancia de este autor. Sócrates nació y vivió en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Databa su vida de los años 470 y 399 antes de Cristo. Era el mundo antiguo, ¿no? Grecia. Nace de una familia simple de clase media. Digamos que su padre fue artesano, su madre se dedicaba a labores varias del hogar, clase media. Lo educaron los sofistas, en especial un sofista llamado Arquelao. Los sofistas son profesores, digamos que ellos son profesores pagos que tienen la tarea de transmitir saberes. Sin embargo, ya Sócrates, cuando fue más viejo, más maduro, digamos que los criticó mucho, porque decía que los sofistas lo que buscaban era defender sus argumentos y sus ideas, más por esa defensa olvidaban la búsqueda genuina de la verdad. Bueno, Sócrates se caracterizó por ser un maestro austero, vivía sin muchas comodidades, eh, era un amante de la verdad y era un amante de la buena pregunta, se la pasaba haciendo preguntas, preguntaba como si fuera un tonto a los más sabios o a los que se declaraban más sabios, para darse cuenta que su sabiduría y conocimiento, a través de preguntar y preguntar, empezaba a tambalearse y que finalmente nadie poseía la verdad absoluta. Por eso él decía, yo solo sé que nada sé. Era una crítica hacia aquellos que se autoproclamaban sabios. Eh, el Sócrates de joven sirve como soldado en las guerras del Peloponeso. Entonces, como nos damos cuenta, no solo se dedicó a pensar, también la actividad física fue importante para él. Se casó y tuvo 3 hijos. Su esposa se llamó Jantipa y sus hijos digamos que no se dedicaron a la filosofía como lo hizo Sócrates. Su hijo filosófico, su mejor alumno o pupilo, viene a ser Platón, que lo veremos posteriormente. Él nunca dejó nada escrito, todo lo decía de manera oral, de hecho nunca utilizó ningún espacio físico para dar clases, simplemente caminaba con sus alumnos y les daba la información, respetando el conocimiento que ya tenía su alumno, no creía que tenía la verdad absoluta. Finalmente fue tan coherente con su moral y su filosofía que termina siendo acusado de criticar a los dioses y criticar al sistema poderoso de ese momento y termina siendo asesinado con cicuta por el Estado. Sin embargo, su legado varía entre los pensamientos de la existencia humana, de la moral, de los sentimientos, de la búsqueda de la felicidad, de la política, de la sociedad en general, de los astros. Digamos que tanto con Sócrates como con Platón eh, se puede ver un muy amplio rango de pensamientos. Luego sigue Platón, su mejor discípulo, dicen algunos, alumno de Sócrates, uno de los iniciadores de la filosofía de Occidente, nada más y nada menos. Se habló, se hablaba de que él venía de origen divino, puesto que nace en el día de Apolo. Apolo es el dios del sol, de la lógica y de la razón. Tuvo 4 hermanos, 3 hombres y una mujer. De esa hermana mujer tuvo un sobrino, Espeucio se llamaba.
quien fue su protegido, su consentido, y colaboró con sus escritos o diálogos. Digamos que Platón escribía en forma de diálogos, y entre la mayoría de sus escritos era un rescate o era en honor, recopilación a Sócrates, ya que como les digo, Sócrates nunca escribió. Platón recopiló su pensamiento y también lo evolucionó con el suyo propio. Eh, Se puede decir que estuvo entre 7 y 8 años con Sócrates, aprendió todas sus ideas hasta que mataron a Sócrates. Platón, por miedo a que él también tuviera alguna repercusión por ser su alumno, se autoexilia. Se dice que después de la muerte de Platón y su exilio es cuando, perdón, después de la muerte de Sócrates y el exilio de Platón es cuando Platón empieza a escribir. Escribe sobre la ética, sobre la política, sobre las ideas mismas, el ser, la medicina, en aproximadamente 42 diálogos. Se dice que se exilia, viaja a África, a Egipto, viaja a Italia, a Sicilia, y en Sicilia le obligan a embarcarse y es vendido como esclavo. Sin embargo, corre con la suerte de que un viejo amigo lo reconoce y lo compra, o sea, compra su libertad. Regresa a Atenas en el 387 a.C. y Platón inicia una academia, como las universidades o las academias que conocemos hoy día. Platón inicia con este tipo de espacios. Luego sigue Aristóteles, que es discípulo de Platón. Si nos damos cuenta, Sócrates, Platón y ahora Aristóteles. Una cadena de maestros y discípulos, siendo Sócrates el maestro de maestros. Ahora Aristóteles ingresa a los 17 años en esta nueva academia de Platón. Digamos que es un alumno destacado, pero critica las ideas de Platón, porque Platón manejaba dos tipos de realidad, digamos que un mundo ideal o la metafísica, el mundo de las ideas, y el mundo real o el mundo físico, el mundo de los objetos. Hay una división entre esas dos, ¿no? Ideas y el mundo real físico. Él decía, digamos que Aristóteles decía que no, que había un único mundo y que el mundo físico tiene la esencia que son los pensamientos o el alma, pero son una sola cosa, no son dos, como dice Platón. Entonces, él diferencia el idealismo con el realismo, el materialismo, por decirlo así. Metafísica y física las une en una sola. Materia y alma como cosas inseparables. Y la contemplación de esa unidad, materia y alma, por ende lleva a la felicidad, dice. Hizo 170 obras y 30 de ellas fueron publicadas y conocidas por la humanidad. Eh, entonces, al hablar de esto, pues estamos hablando de los autores básicos del pensamiento antiguo que definen varias clases y escuelas filosóficas que hasta el día de hoy, digamos que influyen en el pensamiento. Entonces, pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero haya servido de ayuda este video, de ayuda para los talleres. Dar una explicación audiovisual a veces es mucho mejor. Y que tengan un feliz resto de día, que estén muy bien en sus casas.